Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes en esta mañana, que el Señor les bendiga mucho. Y hoy estaremos viendo en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, del verso 1. La palabra del Señor dice, Hebreo 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que buscan. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Cuando nos preguntamos si realmente conocemos a Dios, eh, la respuesta que damos a veces es muy subjetiva y la podemos confundir con el escuchar de Dios. Son dos cosas diferentes, conocer o escuchar, y que son totalmente diferentes. Entonces, el conocer a alguien es más que haberle visto, es conocer su carácter, sus atributos, sus gustos, es más conocerlo en la intimidad. Nosotros podemos tener vecinos y podemos conocerlo porque sabemos que vive en la casa, en tal o cual casa, pero no lo conocemos, lo hemos visto, porque conocer significa saber cómo es su carácter, qué sé yo. El año pasado estuvimos incentivando bastante lo que es la intimidad con Dios, a través de la palabra y a través de la oración. Los que han escuchado ya deben recordarse un poquito de ello, que estábamos constantemente incentivando a cada uno de ustedes a buscar a Dios en intimidad y en la lectura de la palabra y en la oración, que son dos herramientas que el cristiano utiliza para ir conociendo a Dios. Eh, pero tal vez a muchos de ustedes le cueste orar, por ejemplo. A muchos también le puede costar leer la palabra de Dios. Porque nosotros sí la leo, pero para nosotros leer tal vez es leer un pancito de vida, un versículo y la estoy leyendo. Pero la verdad que la verdad que es un poquito más profunda, ¿cierto? En cuanto a la lectura de la palabra y la oración. Son dos factores que Satanás va a impedir que tú lo hagas. Es por eso que cuando vas a orar se te acaban las palabras. Y cuando vas a leer la Biblia te da mucho sueño que tienes que dejar la Biblia porque te estás cabeceando. Bueno, esa es una vieja artimaña que Satanás tiene para impedir que tú ores al Señor y busques la intimidad. Bueno, lo que quiero llevarles ahora a ver los atributos de Dios. ¿Cuáles son aquellos atributos para que tú conozcas más de Dios? Porque no podemos amar a Dios si no conocemos lo que Él es, lo que Él hace, ¿cierto? Y conociendo sus atributos, podemos nosotros comenzar a amarle, a servirle y a apasionarnos por el Evangelio. ¿Qué es lo que es un atributo? Para que lo tengamos claro. Es una característica, es propiedad, es una particularidad, es una singularidad, un rasgo, una marca, un carácter, es una idiosincrasia, una naturaleza, una condición. Como podemos ver, está definido, digamos, en muchos aspectos que nosotros tenemos que conocer a la persona. Los atributos divinos son perfecciones divinas distintas entre sí, pero de tal manera arraigada en plenitud, única e infinita del ser de Dios. Estas actúan todas juntas, como por ejemplo cuando decimos Dios es amor. Pero sabemos que no solo tiene amor, sino que Él mismo es amor. ¿Se da cuenta? Pero no puede estar separado tampoco, ¿cierto?, ese amor de su justicia, de su sabiduría. Ahora, ¿cómo se determina esto? Bueno, la única vía o la clave, podemos decir, de determinar y conocer los atributos de Dios es a través de su palabra, porque su palabra nos revela a Dios, en la cual, ¿cierto? A veces nosotros imaginamos un Dios en nuestra mente o hacemos un Dios a nuestra medida, pero que es tal vez muchas veces contraria a lo que la Biblia nos está indicando. Por eso que el hebreo dice que es imposible agradar a Dios, porque primero es necesario que el que vaya a acercarse a Dios, primero
crea que existe, es una base fundamental para poder acercarnos a Dios. Primero, saber que existe. Partimos de partimos de la base de que Dios existe, ¿ya? Y de ahí comenzamos entonces toda eh, nuestra, nuestro camino por conocer a Dios. Ahora, para los cristianos es muy importante que conozcan la naturaleza de Dios. Y aquellos innegable, no podemos decir que no tienen estos atributos, porque a través de ellos nosotros podemos conocer al único Dios verdadero, que tiene existencia propia, una comunicación directa con sus criaturas, que están hechas, ¿cierto?, a su imagen y para su gloria. Por lo tanto, Él no está sujeto a limitaciones. Dios es infinito y no puede ser comprendido por la mente humana. Nosotros tenemos 5 sentidos y a través de esos 5 sentidos nosotros nos comunicamos con el mundo físico. Pero Dios es espíritu, por lo tanto, digamos, nuestra mente humana no alcanza a comprender. Y menos, ¿cierto?, nuestro lenguaje. Por eso es que a veces cuando oramos no tenemos palabras y tenemos que esperar que el Espíritu Santo, ¿cierto?, ponga palabras en nosotros para poder clamar a Dios. Bueno, cuando Moisés se le dio la orden de ir a rescatar al pueblo de Israel, él tenía una inquietud que se la dijo al Señor. Dijo: Señor, pero tú eres Dios, yo te conozco, pero ellos no te conocen, entonces ¿en el nombre de quién voy a ir? Y él le dice: pues tú vas a ir en el nombre de yo soy el que soy. Y si usted le ve ahí en Éxodo 3:14, está en mayúscula, porque se refiere a Dios. Entonces dice: así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Este yo soy, ¿cierto?, Eh, eh, es eterno. Esta definición que está dada por Dios mismo, como una respuesta a la pregunta de Moisés, ¿cierto? El yo soy tiene preexistencia, ¿cierto? Él siempre fue. Él no fue creado por nadie, ¿cierto? Él siempre existió. Usted me puede decir: pero es que ¿cómo? No trate de entenderlo con su mente, porque no lo va a entender nunca. Simplemente Dios siempre existió. Y bueno, cuando estemos ahí en su presencia, vamos a conocer más con respecto a estos detalles. El primer atributo que quiero hablar esta noche, esta mañana, es eterno. Ahí en el Salmo 90:22 dice: antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, y desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: volved, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una de las vigilias de la noche. Este Salmo 90:22, ¿cierto?, está reflejando la eternidad de Dios. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué es lo que es la eternidad? Bueno, la eternidad es un espacio donde no hay tiempo ni espacio. El tiempo no pasa. El presente siempre es presente. Entonces, si podemos hacer una demostración, nosotros nacimos en la eternidad, después del pecado pasamos al tiempo que vivimos en esta tierra y después que morimos pasamos a la eternidad de donde nosotros salimos. Entonces, la eternidad siempre está allí. Y esta se define como un indivisible presente que dura siempre. Y como atributo de Dios, este eterno, está identificado como un ser infinito. Dios es eterno, es infinito. No tiene principio y no tiene fin. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces nosotros no podemos formarnos una idea de la eternidad y nos la imaginamos como un tiempo sin principio y fin, o sea, donde no hay tiempo ni espacio, como se los dije. Aristóteles definía el tiempo como numeración del movimiento según un antes y un después. Pero ante la imposibilidad de expresar adecuadamente en el lenguaje humano la eternidad de Dios, la Biblia hebrea nos dice que Dios es desde el siglo hasta el siglo. El griego, cuando se llama del Nuevo Testamento, lo presenta como el que es y que era y que ha de venir. Ahí en Apocalipsis 1:8
donde se atribuye a Jesús la eternidad y la descompone en 3 tiempos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahí tenemos varios versículos más que nosotros podemos ver. Proverbios 8:22, 1 Corintios 2:7. La eternidad y el tiempo se relacionan mutuamente según su característica respectiva. Por eso la eternidad coexiste con todos los tiempos simultáneamente, con el presente, con el pasado y con el futuro. Mientras que los tiempos coexistentes en la eternidad sucesivamente, puesto que un tiempo, todo a la vez, ya no será tiempo. Y así se explica que Dios, teniéndole todo presente, pueda distinguir lo pasado como pasado y lo futuro como futuro. Es como si una persona desde lo alto de una torre, ¿cierto?, pueda mirar en la perspectiva, ¿cierto?, ahí una vista panorámica, y viese continuamente pasar una procesión, mientras que los que pasan, los que están ahí abajo, solo van a ver lo que está adelante y lo que está detrás. Pero aquí ve la panorámica. Así que Dios es eterno, ¿cierto? Él es el alfa y la omega. Él no tiene principio ni fin. Esa es una de las primeras características, ¿cierto?, que estamos hablando el día de hoy, para que usted lo tenga en cuenta, de que Dios es eterno. Es hoy, es ayer, hoy y siempre. Él nunca, ¿cierto?, está limitado en el tiempo. La otra característica, ¿cierto?, que tiene otro atributo de Dios es que Él es inmutable. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Inmutable, Él no cambia, ¿cierto? Cuando decimos que Dios es inmutable, no estamos diciendo o no estamos dando a entender que Dios no siente afecto, no siente amor, no siente simpatía, como cuando nosotros decimos fulano de tal no se inmuta por nada. No se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a que Dios no puede cambiar. Él no puede cambiar su naturaleza, Él no puede cambiar su conducta. La razón es clara. Todo lo que cambia es porque pierde algo que tenía y adquiere algo que no tenía. El continuo cambio que se observa en los seres creados, como en nosotros, por ejemplo, es producto de la asimilación y de la desasimilación. Toda dinámica del universo es un continuo hacer y deshacer. Por eso que nacemos y morimos. Pero en ese proceso, ¿cierto?, somos niños, jóvenes y nos vamos envejeciendo hasta que tenemos que morir. ¿Ah? Ahora bien, Dios es un ser puro, sin límites, sin composición. Por tanto, Él no va a perder nada de su característica, de su atributo, de lo que tiene, sino quedaría limitado a hacer ciertas cosas. Por eso que Él es inmutable y tampoco ni adquiere algo nuevo tampoco, quedaría compuesto. La Biblia, que dice en Salmo 102, 25, 27, dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, y como vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Qué bonito, ¿cierto?, lo que dice el Salmo, definiendo, digo, como Dios inmutable. Lo declara también Malaquías en el capítulo 3, verso 6, donde dice: porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Cierto? Y lo dice también Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios es eterno y es inmutable. ¿Cierto? Bueno, hemos visto 2 características, ¿cierto?, de los atributos de Dios. Veremos algunos otros más el día de mañana, así que yo les invito entonces a que tengamos un tiempo de oración para dejarle esta palabra al Señor Jesús. Te damos gracias por este tiempo que nos da de poder compartir tu palabra.
Gracias, Señor, porque eres eterno, Señor, porque eres inmutable, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Señor, que tú, Señor, eres el principio y eres el fin. Eres el alfa y la omega. Y no hay sombra de variación en ti. Permite que cada uno de nosotros, los que estamos escuchando, podamos entender estas palabras y podamos profundizar, Señor, tus enseñanzas para poder conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. Que el Señor les bendiga mucho. Les invito para el día de mañana. Vamos a ver 2 atributos más. Y les invito a que pongan me gusta, si es que les gusta, por supuesto. Y si no se ha suscrito a este canal, suscríbase y comparta. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Una palabra al corazón.